Estimados estudiantes, tengan ustedes una cordial bienvenida a esta sesión relacionado a la pregunta de investigación. Quien les saluda es Julio Cejuno, docente titular de este curso. Tengo el agrado de compartirles algunas ideas de cómo podríamos elaborar nuestras preguntas de investigación. Para ello les voy a presentar 5 tipos de artículos observacionales que ustedes podrían elaborar en este taller y en función a eso desarrollar todo el proceso del curso. Muy bien, vamos a pasar entonces al primer modelo de pregunta de investigación. Generalmente una pregunta de investigación tiene 3 partes o más. Okay. Debe tener una variable, la población, debe estar delimitado a un contexto. Puede ser una ciudad, un país, una base de datos, dependiendo del tipo de estudio que se esté realizando. Por ejemplo, el estudio que ya está publicado, Determinantes de la salud en adultos de la ciudad de Chimbote, Perú, estudio descriptivo, es el estudio más sencillo que ustedes van a poder encontrar. El título, la pregunta de investigación y el objetivo generalmente son muy similares. En este caso, la pregunta de investigación sería: ¿cuál es la prevalencia de los determinantes de la salud en adultos mayores de la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Norte y Sur de la ciudad de Chimbote? En este estudio lo que nosotros encontraríamos serían una descripción a nivel de frecuencias y porcentajes de los determinantes de la salud en adultos. ¿Okay? No habría más que eso, más adelante lo vamos a desarrollar, pero es un tipo de estudios que sale a partir de una recolección de datos primarios o secundarios. A partir de una tesis, por ejemplo, una población muy específica, podrías elaborar este tipo de artículo científico. Otro tipo de pregunta de investigación ya más inclinado a un contexto bibliométrico tiene, por ejemplo, las mismas características, pero las poblaciones de estudio son distintas. Por ejemplo, en este caso la pregunta de investigación en función al título del estudio, que es Producción Científica Peruana sobre Trastornos Mentales en Cielo, Perú, del 2006 al 2011. Su pregunta de investigación fue: ¿cuáles son las características de los trabajos de investigación sobre trastornos mentales publicados por autores peruanos en Cielo, Perú, durante ese periodo, ¿no? Entonces, lo que ellos van a hacer básicamente es agarrar la base de datos Cielo Perú y van a buscar todos los trabajos de investigación sobre trastornos mentales que se han publicado desde el 2006 al 2011 y van a caracterizar. Este tipo de artículos permiten saber con precisión qué es lo que ya se hizo y qué es lo que falta hacer en cuanto a los trastornos mentales o a una variable más específica, por ejemplo ansiedad, depresión, bullying o cualquier otra variable de estudio. Puede ser estrés. Van a encontrar tablas y gráficos probablemente en este artículo. También se puede publicar como un artículo original. Otro tipo de estudios, por ejemplo, tienen más de una variable. Tiene la variable 1, la variable 2, la población y el contexto. Por ejemplo, este artículo original que titula Calidad de vida de migrantes venezolanos en 2 ciudades del norte del Perú, tiene dos variables. Prácticamente lo que se está analizando ahí son cuáles son los factores que se asocian a la calidad de vida relacionada con la salud de migrantes venezolanos que residen en las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote, Perú. Los factores generalmente son todas las caracterizaciones sociodemográficas y otras variables con las que van a cruzar su variable principal, que en este caso es calidad de vida relacionada con la salud. Este tipo de estudios ya no te muestran frecuencias y porcentajes, sino te puede mostrar otro tipo de análisis, generalmente multivariada, en donde ya hacen algunos tipos de regresiones. Más adelante igual lo vamos a ver. Ustedes lo pueden revisar también a través del enlace que se presenta en esta diapositiva. El siguiente es muy relacionado a lo que son tipos de artículos que son de revisión. Okay, un simposio, un artículo de ensayo o una comunicación breve a nivel de revisión de literatura.
también es posible publicar en una revista importante. Este tipo de estudios podrían tener preguntas un poco distintas a las demás, podrían iniciar tal vez por la población, el contexto y las variables, ¿no? Como por ejemplo su pregunta de investigación podría ser ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en Perú respecto al cambio climático y enfermedades no transmisibles? Los autores de este estudio básicamente lo que han hecho es buscar toda la literatura científica y académica disponible, normas, leyes en favor del cambio climático y enfermedades no transmisibles, y han elaborado con todo lo que han encontrado una revisión de literatura. Con eso ellos lograron esta publicación. Asimismo, existe otro tipo de artículos que se llaman revisiones narrativas. Este tipo de artículos también podrían publicarse como revisiones. Existen revisiones narrativas, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Este tipo de artículos generalmente tienen su finalidad de resumir todos los estudios existentes sobre un tema específico y sacar ya conclusiones o argumentos que podrían servir para tomar decisiones. En este caso fue un artículo sobre enfermedad renal crónica en el Perú, una revisión narrativa de los artículos científicos ya publicados. Su pregunta de investigación de este estudio sería describir la producción científica peruana sobre enfermedad renal crónica de literatura médica mediante una revisión bibliográfica no sistemática hasta abril del 2016. Esto no solo aplica para estudios en salud, puede aplicar en ingeniería, puede aplicar en economía, en ciencias sociales, en educación, en cualquier área, solamente es el modelo. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles el primer artículo, que era sobre los determinantes de la salud en adultos de la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Norte y Sur de la ciudad de Chimbote. Muy bien, nosotros lo podemos encontrar en Google Académico, PubMed, en Scopus, porque está publicada en una revista indexada a la mayoría de las bases de datos importantes. Tiene un resumen. Si ustedes ven, su objetivo es describir los determinantes de la salud en adultos de la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Norte y Sur de la ciudad de Chimbote. Es un estudio descriptivo no controlado, quiere decir que el muestreo no es probabilístico. Los determinantes de la salud fueron descritos mediante las dimensiones, han usado varias dimensiones, y para el análisis descriptivo de las variables categóricas se utilizaron frecuencias relativas y absolutas, y se presentan frecuencias y porcentajes. En realidad es un estudio muy sencillo. Se escribe una introducción sobre lo que se sabe, lo que no se sabe y cuál es el aporte. Se describe la metodología usada, los participantes, qué procedimientos se han desarrollado, el plan de análisis, las consideraciones éticas, y se describen los resultados y el análisis de resultados. Obviamente aquí encontramos la tabla 1. Noten ustedes que la tabla 1 solo describe frecuencias y porcentajes según lo que ellos están estudiando, que son los determinantes del entorno biosocioeconómico de adultos. Están analizando lo que es sexo, edad, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, tipo de vivienda, y una infinidad de caracterizaciones. Y en su tabla 2 habla sobre los determinantes de estilos de vida. Igual están haciendo solamente una descripción de frecuencias y porcentajes. Y aquí hay una pequeña tabla cruzada entre los alimentos que consumen y cuántas veces a la semana. Y en la tabla 3, determinantes de apoyo comunitario, ¿no? Igual todo es descriptivo. Para que este estudio pueda ser publicado así descriptivo en una revista importante, los participantes tienen que haber sido una población considerable. En la tabla 1 en sexo, por ejemplo, podemos ver que hay 564 adultos de sexo masculino y 932 del sexo femenino, ¿no? Entonces son más de 1000, muy cerca de 1500 personas que han participado en este estudio. El otro estudio que habíamos mencionado era acerca de un estudio bibliométrico sobre producción científica peruana sobre trastornos mentales en Cielo Perú. Bueno, Cielo Perú es una base de datos. Lo que han hecho ellos básicamente en la metodología: estudio bibliométrico de los artículos científicos publicados en revistas indexadas a Cielo en el periodo 2006-2011. Se seleccionaron solo las revistas cuya política editorial permitía la publicación de artículos relacionados al trastorno mental de forma explícita y que estén disponibles en texto completo desde el 2006, ¿no? Han encontrado total de
1.835 estudios. De ellos, 768 artículos fueron originales. De ellos, 686 tenían una autoría peruana, pues 69 trataban sobre trastornos mentales. De los 69, 51 artículos, el tema principal fue trastornos mentales, y 4 de los artículos el tema de trastornos mentales es parte del objetivo, y en 14 el trastorno mental es un tema secundario. En función a eso, ellos solamente están mostrando por año. La segunda tabla es una tabla sobre temas de artículos de trastorno mental publicados por autores peruanos en este periodo. Esta tabla muestra que la mayoría de los estudios fue sobre depresión unipolar. Enseguida muestran una tabla sobre lo que es instituciones que figuran en la afiliación de los artículos de trastornos mentales publicados por autores peruanos en ese periodo, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, universidades peruanas. Aparecen 3 universidades. Se han puesto otras, pero aquí hay otras universidades que aparecen con uno solo, ¿no? Mayormente aparecen la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hospitales peruanos también, otras instituciones peruanas. Ustedes notarán que es muy sencillo este artículo y fue publicado, ¿no? Y enseguida se hace una discusión y se observa a nivel bibliométrico todo lo que se ha encontrado, ¿no? ¿Qué universidad produce más? ¿En qué años ha producido más? ¿Cuál es el trastorno mental más estudiado? Nos puede mostrar un panorama de qué es lo que ya se hizo y qué es lo que falta hacer, ¿no? ¿Qué variables son poco estudiados en nuestro país? Nos muestra un panorama. El siguiente artículo, calidad de vida de migrantes venezolanos de 2 ciudades del norte del Perú. Este estudio se ha realizado en Chimbote y Nuevo Chimbote. Este estudio básicamente, si ustedes se van a dar cuenta, tiene la misma estructura: introducción, luego material y método. Aquí se presenta una primera figura sobre la localización geográfica de las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote en la costa norte del Perú. Aquí se han hecho 3 niveles de análisis: un análisis univariado, bivariado y multivariado. En el análisis univariado podemos encontrar una tabla de características de migrantes venezolanos en las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote, donde se describen la edad en años, el sexo, grado de instrucción, estado civil. Esos serían los factores con los que se van a analizar más adelante. Y todo se presenta en medias de expresión estándar y algunos en frecuencias y porcentajes. En la tabla 2 también se muestra a nivel de frecuencias y porcentajes la calidad de vida de migrantes venezolanos en estas ciudades. Enseguida ya podemos observar una tabla de regresión cruda, que sería el bivariado, y una regresión ajustada, que sería el multivariado. Aquí ha iniciado a cruzar las variables y ha analizado, por ejemplo, a nivel de valores beta, pero también existe una tabla 4 donde ustedes van a poder ver qué variables logran una significancia en una razón de prevalencia, y vamos a ver qué es lo que encontraron. A ver, vamos a leer su resumen. El porcentaje de participantes afectados en cada dimensión de calidad de vida fue movilidad 1.4%, autocuidado 0.5%, actividades cotidianas 2.4%, dolor, malestar 18.4% y ansiedad y depresión 68.9%. En cuanto a la escala análoga visual de calidad de vida, la mediana del puntaje fue de 85. Sin embargo, la frecuencia de presentar ansiedad y depresión fue mayor en aquellos con grado de instrucción superior universitario en comparación con aquellos que tenían solamente estudios de secundaria, ¿no? La razón de prevalencia ajustada fue de 1.28 veces más riesgo en comparación con los que tenían educación secundaria. Este tipo de estudios se pueden hacer también cuando ustedes recolectan sus datos de estudios primarios, o incluso a partir de una base de datos secundaria como el de la ENDES, como del último censo del Instituto Nacional, ¿no?, de Informática y Estadística, o cualquier otra base de datos nacional o internacional a lo que ustedes puedan acceder. Otro tipo de estudios que les quiero mostrar en esta tarde es este estudio de simposio que les había mencionado, ¿no? Es un estudio sobre cambio climático y enfermedades no transmisibles, donde analizan prácticamente hacia dónde va Perú, ¿no? Este tipo de artículos tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión.
Entonces en la introducción generalmente muestran acerca de la realidad de la problemática en relación a lo que ellos van a exponer aquí. Y pues analizan en función a eso. Ellos en este tipo de estudios pueden elaborar también tablas descriptivas. Por ejemplo, aquí han elaborado un glosario que fue publicado como una tabla. Así también han elaborado otra tablita sobre recomendaciones para la academia y para el gobierno. Y esas son las recomendaciones que ellos estiman en función a las leyes que han encontrado. Por último, quiero presentarles este estudio que se ha publicado en Acta Médica Peruana. Es una revisión narrativa sobre enfermedad renal crónica en el Perú. Este tipo de estudios es descriptivo, es muy sencillo. Es buscar toda la literatura sobre un tema en específico, por ejemplo, enfermedad renal crónica. Y se caracterizan los estudios encontrados, ¿no? O incluidos. Se mencionan los autores y años, el tipo de estudio y el diseño del estudio, el objetivo del estudio y la muestra con el que han trabajado, ¿no? Incluso puedes agregar ahí resultados, ¿no? Que han encontrado, ¿no? O qué es lo que muestran ellos, ¿no? Y eso es lo que se discute, ¿no? No solamente tiene introducción, cuerpo y conclusión, sino esto ya tiene introducción y tiene una metodología sencilla, tiene resultados y discusión. Este tipo de estudios generalmente tienen más citas y referencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, han citado hasta 42 estudios. Muy bien, he querido exponer estos 5 tipos de estudios porque quiero que ustedes ahora planteen una pregunta de investigación para cada tipo de estudio que se les ha presentado y decidan cuál es el que van a ustedes desarrollar. Ustedes tienen que elegir desarrollar un tipo de estudio. Eso va a implicar también qué tipo de trabajo de recolección de datos vas a realizar. Vas a buscar en una base de datos, recolectar encuestas, o ya tienes una muestra, una base de datos, o no sé, qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres revisar la literatura, hacer un ensayo? ¿Quieres hacer un artículo bibliométrico? Todo inicio puede ser humilde, pero no quiere decir que vas a dejar de ponerle calidad y empeño, ¿no? Ese tipo de estudios son muy válidos, son muy útiles y no está mal para iniciar. Esa es la primera tarea que ustedes deben culminar. Muchas gracias por haberme escuchado. Hemos terminado.